La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy vamos a hablar por qué no diezman los cristianos. Hace unos días les hablé que existen dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. No hay un reino neutral. La gente cree que no, yo no practico nada, no practico ninguna religión, estoy aquí como neutro mientras me decido. Realmente o estás en la luz o estás en las tinieblas. De hecho, le leía yo a ustedes en el libro de Juan, Evangelio de Juan, cómo el Señor le habla a unas personas y les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. También les hablé que no todos los seres humanos son hijos de Dios. El Señor le está diciendo a unas personas: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de su padre quieren hacer. O sea que toda persona que hace lo malo, que daña, lastima, que hiere, que roba, que está estafando, que está haciendo lo malo, realmente no podríamos llamarlo bíblicamente hijo de Dios. No es un hijo de Dios. Y leímos también en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, que la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. ¿Qué dice la palabra? A los que creen y a los que le recibieron. A los que creen y a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También les hablé de que como nosotros en este país tenemos unas leyes, tenemos una constitución, y aquí una persona puede delinquir de una manera, digámoslo, a veces descarada y no tener una sanción fuerte. Digámoslo que en este país a veces las leyes son absurdas y las condenas son absurdas. Y entonces vemos cómo esa persona se va a otro país creyendo que como aquí lo hizo, lo va a poder hacer en otra tierra, pero allá hay otras leyes totalmente diferentes a estas leyes, y entonces es donde viene el castigo según el lugar donde estés. Cuando nosotros estábamos en el reino de las tinieblas, nosotros hacíamos 1000 cosas malas, pero no recibíamos un castigo. ¿Por qué? Porque de todas maneras ahí estaba Satanás amparando lo que estábamos haciendo. Cuando nosotros salimos de las tinieblas y pasamos a la luz, inmediatamente nos cobija una nueva norma, una nueva constitución, unas nuevas leyes, estatutos, preceptos, mandamientos, y entonces ahí es donde nos encontramos con una realidad. Hay cristianos que son muy buenos cristianos, excelentes personas, pero no diezman. No han sido renovados en cuanto al entendimiento del reino en el que están y las leyes del mismo reino. Entonces vamos a comenzar desde este punto hablándoles a ustedes que la Biblia es un compendio de 66 libros en los cuales yo no puedo sacar unos libros y decir no creo en estos, no me interesa porque pertenece al Antiguo Testamento, no me interesa porque esto es ley, no me interesa porque vivo en la gracia. De hecho, la Biblia tiene que ser predicada completa, de manera entera. ¿Qué ocurre a veces? Decimos, no, es que cuando hablamos de diezmo hablamos del Antiguo Testamento, pero yo voy a tratar de irle explicando a usted que el diezmo sigue vigente y que de hecho los nuevos discípulos del Nuevo Testamento,
de la iglesia primitiva no solo diezmaban, sino que daban algo que se llamaba la ofrenda de los santos. Pero yo no le puedo enseñar la ofrenda de los santos si usted no tiene primero claro qué es el diezmo. Recuerde que hay 4 niveles económicos: la escasez, la suficiencia, la abundancia y la sobreabundancia. Pero igualmente hay 4 exigencias bíblicas en cuanto al dinero. Primero, el diezmo; segundo, la ofrenda; tercero, las primicias; de último, los pactos. Yo no puedo estar pactando si no diezmo. Lo dije en el programa anterior, lo dije de esta manera: usted primero barre o trapea. Yo no puedo trapear mi casa si no he barrido primero. Yo tengo que barrer, ese es el orden, ¿no? Yo creo que usted no se pone la ropa y luego se mete a la ducha. No, primero te bañas y luego te vistes, ese es el orden. Entonces hay gente que no puede manejar el tema del diezmo y por ende no puede manejar el tema de la ofrenda y mucho menos los pactos, mucho menos las primicias. Así que vamos a comenzar a establecer algo en el orden del Señor. ¿Por qué razón los cristianos no prosperan? La razón es la más fácil y la más sencilla: porque no diezman. Le voy a contar algo que me ha impactado. Hace unos días hablé con unas personas y esas personas han perdido una cantidad de dinero que usted no se alcanza a imaginar cuánto dinero han perdido. Mucho dinero, estamos hablando de demasiado dinero. Y pude escucharlos y pude entender que son buenas personas, no son malas personas. No aman el dinero, pero luego surgió una pregunta básica y les dije: hermanos, ¿y ustedes en la iglesia donde estaban diezmaban? No. Esa es la respuesta. Y normalmente cuando yo me encuentro esa respuesta, encuentro el por qué esa persona no avanzó, por qué esa persona cayó, por qué esa persona fracasó. Tal vez hoy tú no estás diezmando y estás avanzando, pero estás jugándote la seguridad y la estabilidad de tu negocio y de tu empresa, la seguridad económica de lo que tú estás haciendo. Ahora, como estamos dando una enseñanza que la va a escuchar muchísima gente de diferentes denominaciones, usted debe diezmar en el lugar donde está. Esta es la ventaja de poder predicar a través de este medio, porque no solo es para los que están en la congregación de nosotros, es para todo aquel que la escucha, para todo aquel que quiere ser bendecido. Y de hecho yo quiero decirle que esta norma no me la invento yo, esto está en la palabra y yo tengo que creer la palabra, de tal modo que les hablaba de Jeremías capítulo 33 versículo 3, que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si yo le doy a usted esta palabra, ¿usted la recibe o no la recibe? Claro que la recibe. A usted no le importa que es del antiguo, a usted no le importa que era del tiempo de la ley, usted la recibe. Entonces, ¿por qué no recibe la palabra que está sobre el diezmo y la ofrenda acerca del Antiguo Testamento? ¿Por qué no la recibes? Porque Satanás es el más interesado en que tú no diezmes. Satanás es el más interesado en que tú no ofrendes. Él es el más interesado porque entre más pobre sea la iglesia, menos capacidad de acción tenemos sobre la sociedad. Todo cuesta, créame que todo cuesta. Estar hoy aquí, a mí me cuesta. Estar aquí enfrente de estos micrófonos me cuesta. Hay que pagar un dinero para poder predicar la palabra. Y si no tenemos los recursos, pues sencillamente no podremos seguir adelante. Entonces Satanás bloquea las mentes de los cristianos para que no diezmen. Dicho esto, le quiero decir que también les explicaba que la primera vez que alguien diezmó en la Biblia, diezmó por una victoria recibida. Fue Abraham. Abraham venía de pelear con los reyes de Sodoma y de Gomorra, de liberar a Lot que estaba secuestrado, y Abraham va y pelea, rescata a su sobrino, toma el botín y regresa, y aparece un sacerdote llamado Melquisedec que tipifica al Señor Jesús. La Biblia dice de este sacerdote que era siervo del Altísimo, del Dios Altísimo, pero también dice que no tenía genealogía, no era contado en la tierra, así que me habla del Señor Jesús. Y Abraham se encuentra con Melquisedec, el cual le sale a recibir y le da pan y vino. Pan, el cuerpo del Señor; vino, su sangre. Y Abraham, sin que nadie se lo diga, por primera vez en la Biblia, diezma. Recuerde que Caín y Abel ofrecieron una ofrenda, mas no un diezmo. Así que Abraham por primera vez diezma por las victorias recibidas. Cuando yo diezmo, estoy diezmando por las victorias que Dios me ha dado. Pero tiempo después, después de Abraham sigue Isaac, nace Isaac, y luego Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Y la Biblia también lo leímos como Jacob diezma
no por las victorias recibidas, sino por las venideras. Es un principio bíblico que ya aprendimos. Ahora, Primera de Corintios me habla, aquí nos quedamos nosotros, acerca del uso del diezmo. Vamos a ver Primera de Corintios, acompáñenme por favor, capítulo 9. Primera de los Corintios, capítulo 9. Y esto lo vamos a unir de nuevo con Malaquías. Póngale una cinta a Primera de Corintios capítulo 9 y acompáñeme rápidamente a Malaquías, que vamos a estar leyendo. Si usted quiere encontrar fácil Malaquías, vaya a Mateo donde comienza y devuélvase. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Profeta Malaquías, y dice Malaquías capítulo 3 versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Qué dice Malaquías? Traed los diezmos al alfolí. Yo les explicaba que el alfolí, usted puede buscarlo en Google tranquilamente. El alfolí no es un canasto, el alfolí no es una caja de madera. Recuerde que la economía en el tiempo del Señor y en la Biblia, la economía se basaba en la agricultura, en la ganadería. Así que el alfolí era un granero donde una persona podía traer sus diezmos, el diezmo de su cosecha, el diezmo de su ganado, el diezmo de sus gallinas, el diezmo de lo que le daba la tierra. Eso era el alfolí. De hecho, en una versión de la misma palabra del Señor, no le llama alfolí, sino le dice el granero de la tesorería, así se llamaba. El granero de la tesorería, era un granero, era un lugar donde la gente podía traer vacas, podía traer ovejas, podía traer gallinas, podía traer patos, era un lugar. Ahora, ¿para qué se acumulaba eso en ese granero? Dios finalmente terminaba comiéndose las ovejas, comiéndose las vacas, cenando los huevos. No, eso que se recogía ahí era para la manutención de su casa. Dice, por eso dice, haya alimento en mi casa. Y quiero decirle que las personas que le hemos decidido servir a Dios, hemos renunciado, muchos de nosotros con buenos empleos, ganando bien, teniendo prestaciones, teniendo prima, teniendo una cantidad de situaciones, muchos renunciamos por el llamado del Señor. Ahora, la motivación mía no fue el dinero cuando Dios me llamó, Dios lo sabe, y espero que nunca en mi corazón la motivación de servirle a Dios sea el interés monetario, jamás. Yo espero que eso nunca esté en mí. Pero le quiero decir que si yo trabajaba y yo ganaba en el mundo y yo tuve mi negocio por 15 años con mi esposa y un día con lágrimas en los ojos tuve que cerrar mi negocio y tuve que vender toda mi mercancía, tuve que tomar todo mi mobiliario, mi estantería, todo lo que por años con esfuerzo había conseguido y tuve que prácticamente venderlo regalado para servirle a Dios en la obra. Sería injusto que yo en este momento estuviera aguantando hambre y mi esposa aguantando hambre y mi hijo aguantando hambre y estuviéramos con los zapatos rotos y con la ropa rota, porque qué pena recibir de parte del Señor el diezmo. Eso sería totalmente injusto. De hecho, le quiero decir, usted como oveja tiene que sentirse alegre cuando usted vea que su pastor prospera, que su pastor avanza, porque si tu pastor prospera y avanza, lo más seguro es que tú también como oveja vas a prosperar. ¿Sabe? Yo conozco hombres de Dios, tremendos hombres de Dios, con unas vidas de miseria. Escuchaba yo el caso de un pastor aquí en Cali, que el hombre no tenía con qué comprar ropa ni para él, ni para su familia y sus hijos. Y ¿sabe cuándo estrenaba él como pastor? Cada vez que en la iglesia alguien fallecía, un hombre, entonces le traían la ropa del muerto, del difunto al pastor para que el pastor se vistiera con esa ropa. Y lo peor era que él la recibía. ¿Sabe que yo he visto hombres de Dios sacrificados teniendo que caminar porque no tienen para el transporte? De hecho, yo quiero citar con mucho respeto esta historia de un pastor que conozco. Lo invitan a predicar a una iglesia en Palmira. Y este pastor se va hasta Palmira a predicar. Palmira queda fuera de Cali. Y cuando llega allá a Palmira, el pastor cree que cuando termine de predicar le van a dar una ofrenda en esa iglesia. Y termina de predicar. ¿Y sabe qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Le dicen, pastor, muchas gracias, Dios lo bendiga. Excelente mensaje. Y este pastor le da pena pedir. ¿Y sabe qué ocurre? Se devuelve para Cali desde Palmira, de noche. Y este hombre se viene caminando por la recta Palmira-Cali, llorando, caminando,
en zapatos de material. Y es un hombre de Dios tremendo al cual yo respeto profundamente. Y se viene caminando y llorando porque fue a servir, pero no le dieron nada. Pero lo peor es que él no tenía nada en sus bolsillos en ese momento. Y sabe, llegando al puente de Juanchito, un señor para en una moto y le dice: venga, lo cruzo, venga, súbase en la moto, lo paso al otro lado, porque de pronto lo roban, venga, lo paso, lo saco más adelante. Finalmente él llega a la casa y le toma una fotografía. Sus zapatos de material rotos, se rompieron, porque no estaban diseñados para caminar todo lo que caminó. Llegó a la madrugada a su casa. ¿A usted le parece justo esto? Pues no, yo le dije a Dios, cuando yo tenía mi negocio, cuando no me hacía falta nada, yo le dije: Señor, te voy a servir, pero una cosa te pido, Señor. Yo no quiero ser un pastor de miseria. Yo no quiero ser un pastor que aguanta hambre. No quiero ser un pastor que lleve a mi esposa y lleve a mi hijo y que lleve a mi familia a la miseria, porque el obrero es digno de su salario. Pero han sembrado alrededor de los pastores una imagen negativa, que se enriquecen con el diezmo. Y yo no lo voy a negar. Hay ciertos siervos que interpretaron mal la mayordomía sobre las finanzas de la iglesia. Pero a mí, ¿qué me importa eso? De todas maneras, cada uno le tendrá que dar cuenta a Dios por eso. Pero por otro lado, nadie habla. Esos que hacen esto, esos que se lucran, que se enriquecen, que se vuelven como mafiosos cristianos, son un porcentaje mínimo. Pero ¿quién habla de aquellos que viven todos los días alcanzados? Yo tengo muchos amigos pastores y sé de las penurias y de las angustias que vive un pastor. Sé de unos amigos pastores también, gente de Dios. Ellos pagan una renta aproximada de unos 10 millones de pesos en el local donde están, para tener a sus ovejas cómodas. Las tienen con aire acondicionado, las tienen en un buen sitio, les tienen buen parqueadero. Y ¿sabe una cosa? Un día me di cuenta que estaban debiendo 60 millones de pesos, 6 meses de arriendo. Qué angustia para un pastor estar alcanzado en 60 millones. ¿Por qué un pastor se alcanza? Porque las mismas ovejas no diezman. Gente que llega a un lugar y dice: wow, la gente no se alcanza a imaginar cuánto cuesta hacer un evento. La gente no se alcanza a imaginar lo que cuesta hacer algo en la iglesia. No se alcanza a imaginar. La gente va, llega, se sienta cómodo, hay aire, le dan comida, le ofrecen café, toda una cantidad de situaciones, y no se les pasa por la mente cuánto costó esto. De hecho, nosotros este fin de semana, nosotros nos reunimos en un hotel cada mes a hacer una reunión de hombres. ¿Sabe cuánto nos costó alrededor más o menos la reunión del fin de semana pasado? Casi $500,000 de pesos, una reunión de 3 horas. Y la gente no lo sabe. La gente cree que eso es gratis, que eso no nos cobran, que eso no vale. Eso vale. ¿Cuánto pagó los que fueron a la reunión? Nada. Entonces el obrero, el diezmo, y eso no le tiene que dar pena a uno decirlo como pastor, el diezmo es para el sostenimiento de la casa del Señor. Por eso el Señor dijo: haya alimento en mi casa. ¿Alimento para Dios? No, alimento para sus siervos. Alimento para la gente que le sirve a Él. Yo un día dejé de ganar en mi negocio y le dije: Señor, tengo que ser sustentado por ti. Y le quiero decir que los primeros 3 años de la iglesia fueron años de escasez. Literalmente un día abrí mi nevera y no había ni un ajo, no había ni una cebolla en la nevera. Y le dije: Señor, tú proveerás, tú eres mi proveedor. Señor, yo a nadie le voy a ir a llorar por plata. ¿Sabe qué ocurre a veces? La gente demanda: es que mi pastor no está ungido, es que mi pastor no tiene buena palabra, es que mi pastor no es espiritual. Pero usted se ha preguntado por qué situación y angustia está pasando su pastor. Tal vez su pastor le pasa como pastores que yo conozco, que tienen que trabajar secularmente y luego tienen que ir a predicar. ¿Sabe una cosa? Yo no puedo sacar un sermón, sacar un mensaje para dar el domingo en la iglesia en 2 o 3 horas. Eso requiere tiempo de oración, requiere estudiar, requiere pasar horas con Dios. Pero ¿cómo me voy a encerrar en mi cuarto de oración si tengo que pagar la renta y no tengo con qué? Si mi hijo está llorando, tiene hambre y no tiene que comer. Si mi esposa está malhumorada porque tiene muchas necesidades que yo como hombre no estoy supliendo. Entonces hay gente que presiona a su pastor, pero su pastor no tiene el tiempo de intimidad con Dios
porque tiene que salir a trabajar. Y de hecho, esto es un trabajo, esto es un oficio. Mire, yo tengo un amigo pastor que aprecio, que es una gran persona, pero tiene que ir a trabajar construcción, tiene que ir a pegar ladrillos, tiene que ir a repellar, tiene que ir a... Y no es malo ese trabajo, no estoy diciendo que sea malo, pero mientras él está ya pegando ladrillos, él no está pasando tiempo con Dios, no está orando, no está atendiendo las ovejas, no puede hacerlo porque tiene que trabajar por fuera. Y el apóstol Pablo, hablando de que haya alimento en la casa del Señor, dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, y se lo quiero leer por favor desde el versículo 7. Dice la palabra: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Mire lo que dice: ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Mire lo que está diciendo Pablo. ¿Quién planta una viña y no come del fruto plantado? ¿Quién tiene un rebaño y no toma leche de su propio rebaño, de sus propias ovejas? Versículo 8. Dice Pablo: ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué dice la ley? No pondrás bozal al buey que trilla. Eso usted lo puede encontrar en Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal. ¿Y qué significa esto? Y luego dice: Dios tiene cuidado de los bueyes. ¿Qué significa esto? Cuando se trillaba el grano en un molino, se amarraban dos bueyes, y estos bueyes todo el día daban vueltas trillando ese grano, todo el día. Pero luego se soltaban los bueyes y no se les ponía un bozal en la boca, sino que se les dejaba que comiera, porque de todas maneras habían trabajado y merecían comer hasta que se saciaran. Después dice el versículo 10: a lo que dice enteramente por vosotros, pues no somos, pues por nosotros se os escribió, porque con esperanza de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Si yo siembro entre usted lo espiritual, ¿será gran cosa si cosecho de usted algo material? Y no me malentienda, yo soy el enemigo del evangelio de la prosperidad, y Dios sabe que yo soy el enemigo de sacarle la plata a la gente. Esto no es de sacarle la plata a la gente, esto es de un nivel de conciencia. Piense por un momento, yo he hecho cuentas y yo he dicho: si yo cobrara por consejería, un psicólogo profesional cobra 150,000 pesos la hora. ¿Cuánto cobra tu pastor? Nada. No es que él no es un profesional, pero es un hombre enteramente de Dios. Y quiero decirle que la presencia de Dios mora en uno. Cuesta renunciar, cuesta morir, cuesta sacrificios. Usted no se alcanza a dimensionar tal vez lo que cuesta que Dios more en mí. Eso es complejo. Ahora, Pablo está diciendo, versículo 13, dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Esto es bíblico? Esto es bíblico. Y yo no tengo por qué sentirme mal de vivir del evangelio, porque a esto me dedico las 24 horas, 7 días a la semana, todo el año. Pero entonces hay una mentalidad en las ovejas de no dar. No es que el pastor no necesita, usted no lo sabe. Usted no se alcanza a imaginar tal vez las angustias, las situaciones. Y ahora, yo no predico esto porque Dios sabe que no lo estoy viviendo, gracias a Dios. Pero muchas veces me he encontrado allí. Muchas veces me encontré en la situación de hablar con mi pastor y decirle: pastor, voy a cerrar el programa en la emisora
porque no tengo literalmente con qué pagar y estoy atrasado en 3, 4 millones de pesos. Muchas veces estuve allí. Y es allí donde las ovejas que se benefician de manera voluntaria, porque es que a veces se predica del diezmo y la gente lo sabe. Yo no le estoy enseñando nada nuevo a usted. Yo no le estoy diciendo algo que usted tal vez nunca haya escuchado. La gente lo sabe, pero la gente no lo cree. Ahora, aquí le voy a decir algo poderoso de todo este asunto. ¿Sabe que el dinero prueba mi corazón? ¿Sabe que en Lucas me habla una historia de un hombre que tenía dinero, un buen creyente, pero que a la larga el dinero fue más poderoso que su propia fe? El joven rico. Usted conoce la historia del joven rico. Y este joven rico llega a Dios, llega al Señor y le dice, le hace una pregunta y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué él está cuestionando? La salvación. Lucas 18 dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál era el interrogante de este hombre? Su salvación. Y el Señor le habla de los mandamientos. Y entonces le dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y mire lo que responde en el 21. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, era un buen creyente. Estaba dispuesto a obedecer al Señor en el asunto del adulterio. Estaba dispuesto a obedecer en honrar a sus padres, en ser honesto, en no dar falso testimonio, en no robar, en no matar, hasta que se le tocó el dinero. Jesús, oyendo todo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Él entonces, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Escúcheme lo que le voy a decir, por favor. El dinero tiene la capacidad de probar el corazón. Este es el típico cristiano que está dispuesto a orar, a ayunar, a leer la Biblia, a contar testimonios, pero a la hora de dar se ponen tristes. Este era un buen prospecto de un buen discípulo hasta que le tocaron el tema del dinero. Ahora escúcheme esto. Este hombre no tenía la actitud correcta frente al dinero. Pero allí mismo en Lucas hay otra historia espectacular de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo es llamado por el Señor y el Señor se va a quedar a su casa. En Lucas capítulo 19, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba y le vio, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Versículo 8. Entonces Zaqueo, mire, ¿quién le dijo a Zaqueo que lo hiciera? Nadie. ¿Quién le dijo a Abraham que diezmara? Nadie. ¿Quién le dijo a Jacob que diezmara? Nadie. Pero nos encontramos con que cada 8 días hay que decirle a los hermanos lo mismo. Yo creo que en la iglesia no se debería ni siquiera pedir los diezmos. En la iglesia no se debería tocar este tema porque debería ser tanto el nivel de conciencia de los creyentes que esto no debería hablarse. Debería ser elemental. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿El Señor le dijo que lo hiciera? No. Zaqueo entendió que parte de honrar a Dios es con su dinero. Ahora, mire lo que le responde el Señor. Versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido ¿qué? La salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dijo, ¿ha venido qué? La salvación. Ahora escúcheme esto. El joven rico quería ser salvo, pero el dinero no lo dejó. ¿Cómo supo el Señor Jesús que el joven rico no era apto para el reino de Dios? Por la actitud frente a ¿qué? Al dinero. ¿Cómo supo el Señor Jesús que Zaqueo era salvo? ¿Y por qué declaró que la salvación había venido a la casa de Zaqueo? Por el mismo tema, por el dinero.
Porque el dinero, según la Biblia, es lo único que alcanza casi la igualdad con Dios en cuanto a la adoración. Por eso la Biblia dice que no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno o aborrecerás al otro. Dos señores, y está hablando de Dios y las riquezas. Ahora, cuando se trata de dar, le voy a decir algo, siempre encontramos los que se enojan y critican a los que sí lo hacen. A la hora de dar, los que más critican, los que más señalan, son los que menos dan. Mire lo que dice, por favor, Lucas capítulo 15. Estamos allí en Lucas. Hay una historia aquí de dos hijos. Un hijo pródigo que se va y un hijo que se queda. El pródigo se va, usted conoce la historia, y regresa. Viene sin exigencias, viene aporreado, pues, como decimos acá, viene golpeado por las situaciones que ha vivido. Y cuando su papá lo ve, su papá toma algo material para honrar a su hijo. Y mire el versículo 22 de Lucas 15. El papá recibe al hijo, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué toma el papá? Bienes materiales. ¿Para honrar a quién? A un hijo que vuelve. Pero yo aquí noto la actitud de un cristiano que no da, pero que todo lo juzga. Versículo 26. Vuelve el hijo mayor. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó que qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, te has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Es la actitud del que no da, pero sufre cuando el otro da. ¿De quién era el becerro gordo? ¿Del hermano mayor o del padre? Del padre. Por eso el padre le dice: mis bienes son tuyos, pero son mis bienes. Por eso el hijo le dice: has tomado tus bienes. Gastó tus bienes viviendo perdidamente. Es la actitud del que no da, pero juzga al que da. ¿De quién era el vestido? Del papá. ¿De quién era el anillo? Del papá. ¿De quién era el becerro? Del papá. Y hay gente que no da, y le cuento esto. Esto es, pero mejor dicho, efectivo. Los que más critican son los que menos dan. Ahora, esto también lo tuvo Judas. Juan capítulo 12. Escúcheme. Juan capítulo 12 me habla de una celebración. Ha resucitado Lázaro. Marta y María están tan alegres porque su hermano estaba podrido, muerto, hediondo, fétido, y ha revivido. Y entonces una de estas hermanas toma la decisión de ungir al Señor. Esta llamada María dice: ¿qué hago? Voy a tomar algo muy valioso, materialmente hablando, un perfume que según los costos al día de hoy cuesta alrededor de 6 millones de pesos, y lo voy a derramar a los pies del Señor. ¿Y sabe qué ocurre? Versículo 3 de Juan 12. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Aquí está el que critica al que da.
Aquí está el que critica al que tiene una actitud como la de Zaqueo. Ahora yo quiero invitarle a usted en el lugar donde está, bendiga ese lugar, bendígalo, bendígalo de lo recibido de Dios. Dios no te está pidiendo el 50, ni el 80, ni el 90. Dios está diciéndote, mira, lo mínimo que como creyente debes hacer es diezmar. Ahora, diezmar tiene unos beneficios. Volvamos a Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Ya habiendo entendido, traer los diezmos al alfolí, ya sabemos que no es un alfolí, ya sabemos qué dice la palabra cuando dice, haya alimento en mi casa, y luego dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y comienza 7 cosas que van a ser bendición para tu vida. 1, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 2, abriré las ventanas de los cielos, pero me voy a enfocar en el versículo 11. 3, reprenderé también por vosotros al devorador. Voy a comenzar a hablarle del devorador en los minutos que quedan de programa de hoy. ¿Quién es el devorador? La palabra para devorador en el original es ekal, en hebreo. ¿Qué es ekal? Es una plaga. Cuando la Biblia habla de devorador, habla de una plaga. ¿Qué devora el devorador? Le voy a hablar de 3 cosas que devora el devorador: tus cosechas, tus años de vida y tu semilla. Eso devora el devorador. Entonces, cuando yo diezmo, hay 2 cosas antes de esta que yo le estoy hablando, pero quiero enfocarme en esta. Cuando yo diezmo, automáticamente yo estoy adquiriendo un seguro para blindar y para proteger mi economía contra ¿qué? El devorador. ¿Qué es el devorador? Son gastos que tú no esperabas que llegan de repente. Cosas que se comienzan a dañar. Ahora, pues obviamente si usted tiene un carro de 20 años, como me pasaba a mí con mi carro, 20 años tenía mi carro, entonces obviamente pues hay repuestos que se tienen que cambiar por el uso. Ahí no está operando el devorador. Ahí es simple lógica. Ya la máquina pues está pidiendo un cambio. Ya es tiempo de cambiar. Pero hay gente que se le daña una cosa y se le daña la otra. Le roban el celular, le roban el bolso, comienzan robos. Llegan enfermedades que comienzan a desangrar tu economía. Inviertes en negocios y apenas tú inviertes el negocio se cae. Y comienza el devorador a comerse lo que no tenía que comerse porque sencillamente tú no le has puesto el blindaje que necesitaba tu economía. Cuando una persona cosechaba en la antigüedad no tenía fungicidas ni plaguicidas, no tenía forma de decirle a una plaga, a un enjambre de langostas que no se comiera su cultivo. ¿Sabe cuál era la única forma para que una plaga no tocara la cosecha y se la devorara? Cuando la gente sacaba el diezmo. Cuando la gente diezmaba, estaba diciéndole, Señor, protege mi cosecha, protege mi cultivo, Señor, protege, Señor, los frutos de esta tierra, protégelos. En la antigüedad no habían veterinarios. Si se enfermaba el ganado, si les caía una plaga al ganado, una enfermedad, el ganado moría. Entonces había que recurrir a Dios y Dios blindaba. Un claro ejemplo de esto es cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto y la última plaga es el ángel de la muerte y Dios le da una instrucción al pueblo: tomen la sangre de un cordero, pónganla en el dintel de la puerta y el ángel de la muerte pasará de largo, no entrará. Donde el ángel de la muerte no veía la sangre en el dintel de la puerta, entraba y mataba al primogénito, lo mataba. Pero la plaga, como dice el Salmo 91, no tocará tu morada. No habrá peste, no habrá pestilencia, no habrá saeta, no habrá terror nocturno que pueda tocar una casa que está blindada. Pero la economía yo la blindo con el diezmo. Aquí dice que Dios reprenderá al devorador. Así que vamos a ver el devorador de las cosechas. Deuteronomio capítulo 28. Acompáñenme, estamos del nuevo al antiguo, del antiguo al nuevo. Deuteronomio capítulo 28. Esto es un pasaje de la Biblia que todo cristiano debería tener en tablas en su casa. Los primeros 14 versículos me habla de las bendiciones de la obediencia. Y hay algo que yo quiero resaltar. Dice, cuando yo obedezco a Dios,
Dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué pasa con las bendiciones? Me persiguen y me alcanzan. Yo no persigo bendiciones. Ellas me persiguen a mí cuando obedezco a Dios. O sea que la clave para vivir en bendición es ¿qué? Obedecer a Dios. Cuando yo obedezco a Dios, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. La bendición tiene tu dirección. Sabe dónde vives. Pero del versículo 15 en adelante vienen las consecuencias de la desobediencia. O sea que cuando yo obedezco, mi economía entra en bendición. Pero cuando desobedezco, mi economía entra en maldición. Esto puede gustarte, puede no gustarte, puedes creerlo, puedes no creerlo, pero está allí en la palabra. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Le voy a leer solo el versículo 38 y 39. Sacarás mucha semilla del campo y recogerás ¿qué? Poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. ¿Qué dice la palabra? Sacarás semilla, claro. Trabajarás, pero recogerás ¿cómo? Poco. Y aquí me habla de un animal, la langosta, el grillo lo consumirá. Luego dice que sí plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano ¿qué? Las comerá. ¿Qué está operando aquí? Cuando tú trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas de sol a sol, de 6 a 6 y trabajas desde la mañana hasta la noche y no ves fruto, está operando el devorador. Y te tengo la respuesta. Lo más seguro es que no estás diezmando. Vamos a parar allí por hoy y en otra ocasión vamos a seguir con este tema. Padre, gracias te damos. Ayúdame a ser obediente y la obediencia implica disciplina. Te doy gracias por la palabra sembrada el día de hoy y declaramos, Señor, que levantas una nueva generación de cristianos que no necesitan ser empujados ni manipulados ni presionados para diezmar, porque entienden que a la larga, cuando yo diezmo, el único beneficiado de toda esta situación soy yo mismo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.